Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Santidad exigida por Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, y lanza una advertencia que aún atraviesa los siglos como un rayo que parte la conciencia. No hay caminos al cielo sin limpieza de corazón, no hay ver al Señor sin santidad. En este sermón que estás por escuchar, Spurgeon habla al alma desnuda. ¿Por qué tantos profesan fe, pero viven sin santidad? ¿Por qué tantos esperan ver a Dios y sin embargo rehúyen la pureza? Si alguna vez has pensado que puedes tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor, esta lectura será como una espada para tu engaño. Escucha, examina, tiembla si es necesario, porque Spurgeon nos recuerda una verdad que no admite evasión. Sin santidad, nadie verá al Señor. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Uno se siente muy feliz al tocar la trompeta del jubileo, proclamando paz a los corazones quebrantados, libertad a los cautivos y la liberación de la prisión a los presos. Pero el centinela de Dios tiene otra trompeta que a veces debe tocar, pues así le dice el Señor: Tocad la trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Hay momentos en que debemos dar la alarma. Los hombres deben ser sobresaltados de su sueño. Deben ser despertados para preguntarse: ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? No está del todo mal que las vírgenes más prudentes miren el aceite en sus vasijas, ni que los cristianos más firmes se vean obligados a veces a examinar los fundamentos de su esperanza, a rastrear sus evidencias hasta el principio y a hacer un análisis imparcial de su estado ante Dios. En parte por esta razón, pero con la intención adicional de despertar y conmover a aquellos que están desprovistos de toda santidad, he seleccionado para nuestro tema la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ciertos antinomianos han intentado desesperadamente eliminar el mandato que el Espíritu Santo pretende imponer. Han afirmado que esta es la santidad imputada de Cristo. ¿Acaso no saben que, al hablar así, por una perversión manifiesta, profieren algo falso? No creo que nadie en su sano juicio pueda aplicar esa interpretación al contexto. Seguid la paz con todos y la santidad. Ahora bien, la santidad a la que se refiere es evidentemente una que puede seguirse como la paz, y debe ser evidente para cualquier persona ingenua que es algo que constituye el acto y el deber de quien la sigue. Debemos seguir la paz. Esa es la paz práctica, no la paz que nos fue dada, sino el fruto de justicia que se siembra en paz para los que hacen la paz. Debemos seguir la santidad. Esa debe ser la santidad práctica, lo opuesto a la impureza, como está escrito: Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santidad. La santidad de Cristo no es algo que se siga. Es decir, si la consideramos imputativamente, desde el momento en que creemos. La justicia de Cristo no es algo que se siga. Se otorga al alma, en el instante en que se aferra a Cristo Jesús. Nuestro texto habla de otra clase de santidad. Es, de hecho, como cualquiera que elija leer la conexión puede ver, la santidad práctica y vital que constituye el propósito de esta admonición. Es conformidad con la voluntad de Dios y obediencia al mandato del Señor. Es, en resumen, la obra del Espíritu en el alma, por la cual el hombre se asemeja a Dios y se hace partícipe de la naturaleza divina, liberándose de la corrupción que reina en el mundo a causa de la lujuria. Ningún aforzamiento ni modificación del texto puede alterarlo. Ahí está, les guste o no. Hay quienes, por razones especiales que solo ellos conocen, no les gusta, así como a ningún ladrón le gustan los policías ni las cárceles. Sin embargo, ahí está, y significa exactamente lo que dice. Sin santidad, santidad práctica, personal, activa y vital, nadie verá al Señor. Al abordar esta solemne afirmación, tan excluyente como es, que excluye a tantos profesantes de toda comunión con Dios en la tierra y de todo gozo de Cristo en el cielo, intentaré primero dar algunas señales y marcas mediante las cuales un hombre puede saber si tiene esta santidad o no. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y luego, en tercer lugar, suplicar con vehemencia, en lugar de Cristo,
a quienes aman las ganancias para que consideren esto antes de que el tiempo se acabe y la oportunidad pase. Primero, hermanos y hermanas, anhelan saber si poseen santidad o no. Ahora bien, si nuestro texto dijera que sin la perfección de la santidad nadie podría tener comunión con Cristo, nos excluiría a todos, pues nadie que conozca su propio corazón pretende estar perfectamente conformado a la voluntad de Dios. No dice perfección de la santidad, sino santidad. Esta santidad es algo que crece. Puede ser tan pequeña en el alma como un grano de mostaza, pero aún no desarrollada. Puede ser un deseo en el corazón, más que algo plenamente realizado. Un gemido, un anhelo, un esfuerzo. Con la irrigación del Espíritu de Dios, crecerá hasta que la semilla de mostaza se convierta en un árbol. La santidad en un corazón regenerado es solo una criatura. No ha madurado. Es perfecta en todas sus partes, pero no en su desarrollo. Por lo tanto, cuando encontramos muchas imperfecciones y muchas fallas en nosotros mismos, no debemos concluir que, por lo tanto, no tenemos interés en la gracia de Dios. Esto sería totalmente contrario al significado del texto. Como mi propósito actual no es tanto mostrar qué es esta santidad, sino qué no es, creo que, mientras intento desengañar a quienes no la poseen, quienes no están condenados pueden, razonablemente, sacar algunas conclusiones tranquilizadoras sobre su propia búsqueda de esta gracia inestimable. Bien, ahora, observemos 4 tipos de personas que intentan prosperar sin santidad. Primero, está el fariseo. El fariseo se dedica a las ceremonias externas. Paga el diezmo de todo lo que posee, su anís, su menta, su comino, todo, incluso el diezmo de su lecho de perejil. Da limosna a los pobres, usa sus filacterias y ensancha los bordes de su manto. De hecho, atiende con sumo cuidado todo lo que se le ordena ceremonialmente. Pero mientras devora las casas de las viudas, vive en la práctica del pecado secreto y cree que con ceremonias podrá propiciar a Dios y ser aceptado. Pecador, fariseo pecador, escucha el toque de difuntos de tus esperanzas que anuncia este versículo. Sin santidad, y eso es algo de lo que no sabes nada, nadie verá al Señor. Sus ceremonias son vanas y frívolas, aunque Dios las haya ordenado. Al ver que depositan su confianza en ellas, les engañarán y les fallarán por completo, pues ni siquiera constituyen una parte de la santidad. No podrán ver a Dios hasta que su corazón sea transformado, hasta que su naturaleza sea renovada, hasta que sus acciones, en el tenor de ellas, sean como Dios desea. Los simples ceremonialistas creen que pueden seguir adelante sin santidad. ¡Qué engaño! ¿Le hablo a algún ritualista que se encuentre en una situación incómoda? ¿Le hablo a algún romanista que haya entrado en un lugar donde no se predican las obras de la ley, sino la justicia de Cristo? Permítanme recordarles de nuevo, muy solemnemente, mis oyentes, que esas hermosas esperanzas suyas, basadas en las maniobras de los sacerdotes y en sus propias acciones, les fallarán por completo en el día en que más las necesiten. Su alma se hallará entonces en una desnudez temblorosa, cuando más necesiten estar bien equipados ante los ojos de Dios. Estos hombres no conocen la verdadera santidad. Luego está el moralista. Nunca ha hecho nada malo en su vida. Es cierto que no es muy observador de las ceremonias, quizás incluso las desprecia. Trata a su prójimo con integridad. Cree que, hasta donde sabe, si se examina su contabilidad, no hay evidencia de una sola acción deshonesta. En cuanto a la ley de Dios, es intachable. Nadie dudó jamás de la pureza de sus modales. Desde su juventud, su porte ha sido afable, su temperamento, el que todos desearían, y su estilo de vida es tal que podemos considerarlo un ejemplo de decoro moral. Ah, pero esto no es santidad ante Dios. La santidad excluye la inmoralidad, pero la moralidad no equivale a la santidad, pues la moralidad puede ser solo la limpieza del exterior de la copa y el plato, mientras que el corazón puede estar lleno de maldad. La santidad se ocupa de los pensamientos e intenciones, los propósitos, las metas, los objetivos, las motivaciones de los hombres. La moralidad apenas roza la superficie. La santidad se adentra en las profundidades más profundas. La santidad exige que el corazón esté puesto en Dios y lata de amor hacia Él. El hombre moral puede ser completo en su moralidad sin eso. Creo que podría trazar un paralelo como este.
La moralidad es un cadáver dulce y hermoso, bien lavado, vestido e incluso embalsamado con especias, pero la santidad es el hombre vivo, tan hermoso y hermoso como el otro, pero con vida. La moralidad yace allí, terrenal, terrenal, pronto pasto de la corrupción y los gusanos. La santidad espera y jadea con aspiraciones celestiales, preparada para ascender y morar en la inmortalidad más allá de las estrellas. Estas dos son de naturalezas opuestas. Una pertenece a este mundo, la otra a ese mundo más allá de los cielos. No se dice en el cielo, moral, moral, moral eres tú, oh Dios, sino, santo, santo, santo eres tú, oh Señor. ¿Notas la diferencia entre las dos palabras de inmediato? Una, gélida. La otra, oh, qué animada. Así es la mera moralidad y así es la santidad. Moralista sé que hablo con muchos así. Recuerda que tu mejor moralidad no te salvará. Debéis tener más que esto, porque sin santidad, y esto no de vosotros mismos, sino que os debe ser dado por el Espíritu de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Otra persona que cree prescindir de la santidad y que se gana una buena reputación en ciertos círculos es el experimentalista. Debes saber que hay algunos que se declaran seguidores de Cristo, cuya vida religiosa es completamente interior. A decir verdad, no hay vida en absoluto, pero su propia profesión es que es toda interior. He tenido la desgracia de conocer a uno o dos. Son habladores locuaces, que se enorgullecen de sí mismos, pero critican acérrimamente a todo aquel que difiere de ellos en lo más mínimo. Con un criterio establecido sobre la extensión adecuada de la experiencia cristiana, cortan la cabeza a todo aquel que es más alto que ellos y estiran por el cuello a todo aquel que es un poco más bajo. He conocido a algunas de estas personas. Si un ministro dijera deber en el sermón, parecería que nunca lo volverían a escuchar. Debe ser un legalista empedernido, un hombre de letras, creo que lo llaman. O si se les exhorta a la santidad, pues dicen que son perfectos en Cristo Jesús, y por lo tanto no hay razón para que piensen en la perfección en la obra del Espíritu en su interior. Gemir, gruñir, riñar, denunciar no buscando la paz con todos, sino provocando contiendas contra todos. Esa es la práctica de su religión. Esta es la cima a la que ascienden y desde la que miran con manifiesto desprecio a todos esos gusanos que se mueren por servir a Dios y hacer el bien en su época y generación. Ahora les ruego que recuerden que contra hombres como estos hay muchos pasajes de las Escrituras que los atacan con la mayor claridad. Creo que este es uno entre muchos otros. Señores, pueden decir lo que quieran sobre lo que sueñan haber sentido. Pueden escribir lo que quieran sobre lo que imaginan haber experimentado. Pero si su vida exterior es injusta, impía, tacaña y sin amor, no encontrarán crédito entre nosotros por estar en Cristo. Sin santidad, nadie verá al Señor. En el momento en que conocen a un hombre que está borracho un sábado por la noche y luego disfruta de la predicación de fulano el domingo, en el momento en que conocen a un hombre que puede decirles cómo debe ser un hijo de Dios y luego se muestra exactamente como no debe ser, simplemente dejen su compañía y que se vaya a su casa. ¿Y dónde está eso? Judas puede decírselo. Cuidado con esos altivos, con sus alas de cera elevándose hasta el mismísimo sol. Cuán grande será su caída cuando aquel que escudriña todos los corazones abra el libro y diga, tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Hay otra clase de personas, afortunadamente menos que antes, pero aún hay algunas entre nosotros, opinólogos que creen que pueden prescindir de la santidad. A veces he tenido la desgracia de conocer a estos también. Han aprendido un credo sólido, o quizás uno erróneo, pues hay tantos arminianos como calvinistas en esta línea. Creen que han conquistado a los hombres y que cuando mueran, los fieles desaparecerán de entre ellos. Entienden la teología con mucha precisión. Son más sabios que sus maestros. No hay duda de que son maestros en teología. Si los títulos se basaran en méritos, hace años los habrían apodado sábelo todo, pues lo saben todo y se enorgullecen de ello. Y, sin embargo, estos hombres llevan una vida que apesta incluso a quienes no profesan religión. Tenemos algunos así en todas las congregaciones. Ojalá no vinieras. Si pudiéramos hacerte un bien,
nos alegraríamos de verte. Pero haces tanto daño a los demás y desacreditas tanto la causa en general que tu ausencia sería mejor que tu compañía. Escuchas el sermón y a veces, quizás, tienes la condescendencia de hablar bien del predicador que desearía que no lo hicieras. Sin embargo, después del sermón, de camino a casa, puede que haya un bar abierto a la 1 y el hermano se refresque. Y quizás lo haga muchas veces, aunque sea domingo, da igual. ¿Y es un querido y preciado hijo de Dios? Sin duda, lo es en su propia estima. Y luego, durante la semana, vive como otros viven y actúa como otros actúan. Y aún así se congratula de conocer la verdad de Dios y comprender las doctrinas del Evangelio. Y por lo tanto, seguramente será salvo. Fuera, hombre, fuera, abajo tus esperanzas. Sin santidad, nadie verá al Señor. La obra del corazón, convertida después en obra de vida. Esto es lo que el Señor quiere. Puedes perecer tanto con doctrinas verdaderas como con falsas si perviertes la verdadera doctrina en libertinaje. Puedes ir al infierno por la cruz, tan seguro como si estuviera sellado en tu propio pecho, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora bien, si alguno de ustedes pertenece a alguna de estas 4 clases, creo que no puede dejar de saberlo, y al estar desprovisto de la santidad del Evangelio, tiene buenas razones para lamentarse por su carácter y temblar por su destino. Pero para ayudarlos aún más, hermanos y hermanas, el hombre que puede recordar sus propios pecados pasados sin pesar, carece de verdadera santidad. Oh, pensar en nuestras vidas pasadas. Algunos conocimos al Señor a los 15 años, pero esos 15 años de falta de regeneración nunca los olvidaremos. Otros dirán, no lo conocimos hasta los 50 o 60. Ah, mis queridos hermanos y hermanas, tienen mucho por lo que llorar, pero también quienes conocimos al Señor en nuestra juventud. Puedo recordar la misericordia de Dios con deleite, pero espero nunca poder recordar mis pecados con complacencia. Siempre que un hombre recuerda sus faltas y defectos pasados, debe hacerlo a través de las lágrimas. Algunos recuerdan sus vidas pasadas, hablan de sus antiguos pecados y parecen revolcarlos en sus lenguas como si fueran un dulce bocado. Los reviven. Como se dijo de Alejandro, luchó sus batallas una y otra vez, y 2 veces mató a los caídos. Hay quienes se deleitan en el recuerdo de sus iniquidades. Reviven su vida en la imaginación. Recuerdan algún acto lascivo o infame, y al reflexionar sobre él, no se atreven a repetirlo, pues su profesión se vería arruinada. Pero aman el pensamiento y lo cultivan con un entusiasmo despiadado. No eres amigo de la verdadera santidad, sino un completo desconocido para ella, a menos que el pasado te cause un profundo dolor y te haga caer de rodillas a llorar y esperar que Dios, por amor a Cristo, lo haya borrado. Y estoy seguro de que no sabes nada de la verdadera santidad si puedes esperar con cierta ilusión cualquier futura complacencia de los apetitos sensuales. Tengo aquí a alguien, un cristiano profesante, que se ha formado el propósito de complacer la carne y disfrutar de exquisiteces prohibidas cuando se presenta la oportunidad. Ah, Señor, si puede pensar en esas cosas que podrían presentarse sin temblar, sospecho de usted. Ojalá sospechara de sí mismo. Desde el día en que algunos conocimos a Cristo, siempre nos hemos despertado por la mañana con el temor de que ese día renegaremos de nuestro Maestro. Y hay un temor que a veces me atormenta, y debo confesarlo, y si no fuera por la fe en Dios, sería demasiado para mí. No puedo leer la vida de David sin sentir algunas emociones dolorosas. Durante toda su juventud, su vida fue pura ante Dios, y, a la luz de la vida, resplandeció con un brillo glorioso. Pero cuando las canas comenzaron a extenderse por su cabeza, el hombre conforme al corazón de Dios pecó. A veces me he sentido inclinado a orar para que mi vida llegue a un final rápido, no sea que, en alguna hora mala, me sobrevenga alguna tentación y caiga. ¿Y no sientes tú lo mismo? ¿Puedes mirar hacia el futuro sin temor? ¿No te pasa alguna vez por la mente? Quien cree estar firme puede caer. Y la mera posibilidad de tal cosa no te lleva al propiciatorio de Dios y no exclamas, «Sosténme, Dios mío, ¿y estaré a salvo?»
No hay doxología en las Escrituras que disfrute más que la del final de la epístola de Judas. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, a él sea la gloria. Digo que eres ajeno a la santidad de corazón, si puedes mirar hacia una futura caída sin gran alarma. De nuevo, creo que tienes motivos de sobra para cuestionarte a menos que tu santidad sea uniforme. Es decir, si tu vida es angelical en el exterior y diabólica en casa, debes sospechar que es en casa donde eres quien realmente eres. Dudo que haya un hombre mucho mejor de lo que su esposa y su familia creen que es, pues ellos, después de todo, nos ven a la mayoría y conocen la verdad sobre nosotros. Y sí, Señor, aunque en el púlpito, en la plataforma o en la tienda parezcas amable, cristiano y semejante a Dios para el transeúnte, si tus hijos tuvieran que notar tu crueldad, tu falta de afecto paternal por sus almas, y tu esposa quejarse de tu dominio, de la ausencia de todo lo que es cristiano, puedes sospechar astutamente que algo anda mal en tu corazón. Oh, señores, la verdadera santidad es algo que se mantiene día y noche, en casa y fuera, en la tierra y en el mar. No está bien con Dios quien no hace en la oscuridad lo mismo que hace en la luz. No está bien con Dios quien no siente. Si todos me miraran, no sería diferente de lo que soy cuando nadie me mira. Lo que me mantiene en la rectitud no son el juicio ni las opiniones de los hombres, sino la mirada del Omnipresente y el corazón del Señor que me ama. ¿Es uniforme su obediencia? Conozco a algunos granjeros en el campo que mantienen una profesión respetable en el pueblo donde viven. Asisten a un lugar de culto y parecen ser muy buenas personas, pero hay una cena campesina una vez al año. Solo una vez al año. Y no diremos nada sobre cómo regresan a casa. Cuanto menos se diga, mejor para su reputación. Solo es una vez al año, nos dicen. Pero la santidad no permite la disipación, ni siquiera una vez al año. Y conocemos a algunos que, cuando van al continente, por ejemplo, dicen, bueno, allí no tenemos que ser tan estrictos. Y, por lo tanto, el sabbat se ignora por completo y se descuidan las santidades de la vida diaria. Tan imprudentes son en sus recreaciones. Bueno, señores, si su religión no se justifica en ningún clima, no sirve para nada. Me gusta el comentario que escuché de uno de los marineros a bordo al cruzar el canal de Irlanda. Un pasajero le preguntó, para tentarlo, ¿le gustaría ir a cierto lugar de diversión? El cual mencionó. Bueno, señor, dijo el marinero, voy allí siempre que quiero. Tengo una religión que me permite ir siempre que lo considero oportuno. ¿Cómo es eso? Preguntó. Porque nunca me gusta ir, fue la respuesta. No me alejo por ninguna ley, pues no me supone ninguna prueba, pero me disgustaría ir allí. Seguramente, si se le preguntara al pez si no quería volar, respondería. No soy infeliz, porque no se me permita volar. No es mi elemento. Así, el cristiano puede decir, no soy infeliz porque no paso las noches en la sociedad mundana, porque no participo en sus juergas y desenfrenos. No es mi elemento y no podría disfrutarlo. Si me arrastrara a ello, sería un martirio que para mi espíritu resultaría repulsivo y doloroso. Eres ajeno a la santidad si tu corazón no siente que se revela ante el pensamiento del pecado. Permítanme añadir que quienes contemplan con deleite o placer los pecados ajenos no son santos. Sabemos de algunos que no hacen bromas indecorosas, pero si otro lo hace y provocan risas ante un comentario poco decente, se ríen y así sancionan la impropiedad. Si se canta una canción en voz baja ante sus oídos y otros aplauden, aunque no puedan unirse a los aplausos, la disfrutan en secreto. Delatan una satisfacción indisimulada. Confiesan un entusiasmo que admira el ingenio, pero no comparte el sentimiento. Se alegran de que el ministro no estuviera allí. Les alegra pensar que el diácono no los vio en ese momento. Sin embargo, si se estableciera una ley que lo hiciera bastante respetable, no les importaría. Algunos conocen a personas que caen en esta trampa. Hay cristianos profesantes que van a donde tú antes no podías ir, pero, viendo que ellos lo hacen, tú también vas, y allí ves a otros involucrados en el pecado. Y eso se vuelve respetable porque le das tolerancia. Hay muchas cosas en este mundo que serían aborrecidas si no fuera porque los cristianos acuden a ellas y los impíos dicen, bueno, si no es justo, no hay mucho daño en ello. Es bastante inocente si nos mantenemos dentro de los límites. Cuidado, cuidado.
Cuidado, profesor. Si tu corazón empieza a absorber las dulzuras del pecado ajeno, es insensato a los ojos de Dios. Si siquiera puedes hacer la vista gorda ante la lujuria ajena, ten la seguridad de que pronto cerrarás los ojos ante la tuya, pues siempre somos más severos con los demás que con nosotros mismos. Debe haber una ausencia del principio vital de la piedad, cuando podemos hacernos partícipes de los pecados de otros al aplaudirlos o unirnos a su aprobación. Examinémonos escrupulosamente, entonces, para ver si estamos entre aquellos que no tienen evidencias de esa santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Pero, amado, esperamos mejores cosas de ti y cosas que acompañan la salvación. Si tú y yo, como ante Dios, sentimos que seríamos santos si pudiéramos, que no hay pecado que deseamos evitar, que seríamos como Jesús, ojalá pudiéramos, que preferiríamos sufrir la aflicción antes que caer en el pecado y desagradar a nuestro Dios. Si nuestro corazón es realmente recto en los estatutos de Dios, entonces, a pesar de todas las imperfecciones que lamentamos, tenemos santidad en la que podemos regocijarnos. Y oramos a nuestro Dios misericordioso. Termina pues tu nueva creación, seamos puros e inmaculados. En segundo lugar, ahora bien, para el segundo punto, muy brevemente, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, nadie puede tener comunión con Dios en esta vida, ni disfrutar de su presencia en la venidera sin santidad. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si te unes a Belial, ¿crees que Cristo te acompañará? ¿Será Cristo tu compañero de copas? ¿Esperas llevar al Señor de amor y misericordia contigo a los lugares del pecado? Profesor, ¿crees que el justo y santo se parará a tu lado para ser tu cómplice en tus engaños? ¿Qué te parece, hombre? ¿Harías a Cristo partícipe de tu culpa? Y sin embargo, lo harías si tuviera comunión contigo. No. Si persistes en actos de injusticia e impiedad, Cristo se separa de ti, o, mejor dicho, nunca tuviste comunión con Él. Salisteis de nosotros, porque no erais de nosotros, pues si hubieseis sido de nosotros, ciertamente habríais continuado con nosotros. Y en cuanto al cielo, ¿piensas ir allí con tu impiedad? Dios derribó a un ángel del cielo por el pecado, ¿y dejará entrar al hombre con el pecado en su mano derecha? Dios preferiría extinguir el cielo antes que ver cómo el pecado lo arruina. Le basta con soportar tus hipocresías en la tierra. ¿Acaso se las echará en cara en el cielo? ¿Qué? ¿Acaso una vida impía proferirá su libertinaje en las calles doradas? ¿Habrá pecado en ese paraíso superior y mejor? No, no. Dios ha jurado por su santidad, y no mentirá. No puede mentir que quienes no son santos, a quienes su espíritu no ha renovado, quienes, por el poder regenerador del Espíritu Santo, no han sido inducidos a amar el bien y a odiar el mal, nunca estarán en la congregación de los justos. Pecador, es un asunto resuelto con Dios que nadie lo verá sin santidad. Llego a mi último punto, que es suplicarles. Sin duda, hay algunos en esta vasta multitud que anhelan la salvación y el cielo. Puedo. ¿Y estás dispuesto a condenarte por una alegría insignificante? Pues bien, si te condenas, no será por falta de razonamiento ni de llanto. Permíteme preguntarte, ¿dices que no puedes abandonar el pecado por la ganancia? ¿Ganancias? Ganancias. Olvídalo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué ganancia has obtenido hasta ahora? Lo has metido todo en un saco lleno de agujeros. Lo que has ganado de una manera, lo has gastado de otra, y sabes que si esta vida fuera todo, seguramente no te habría beneficiado. Además, ¿qué es la ganancia comparada con tu alma inmortal? Oh, te lo suplico, no pierdas oro por escoria, no pierdas la sustancia por las sombras, no pierdas tu alma inmortal por una ganancia temporal. Pero para algunos de ustedes, no es ganancia, es placer, es una pasión morbosa. Quizás sienten, por algún pecado en particular que los acosa, un anhelo tan intenso que al recordarlo después, creen que podrían renunciar a todo menos a eso. Joven, ¿es algún pecado secreto que no debemos mencionar? ¿O es alguna culpa privada que se oculta a todos los corazones excepto al tuyo? Oh, alma, ¿qué es este placer? Después de todo, pésalo, pésalo. ¿A qué se reduce? ¿Es igual al dolor que te cuesta ahora, a los remordimientos,
¿A la agonía del remordimiento? ¿Qué es, pregunto, el placer del pecado comparado con los resultados que trae en esta vida? ¿Y qué es, pregunto, este placer comparado con los gozos de la piedad? Aunque piensen que poco conozco los gozos del mundo, sin embargo, hasta donde puedo juzgar, puedo decir que no cambiaría todos los gozos que la tierra pueda ofrecer en 100 años por media hora de lo que mi alma ha conocido en comunión con Cristo. Los que creemos en Él, tenemos nuestras penas, pero bendito sea Dios, tenemos nuestros gozos, y son tales gozos, oh, tales gozos con tanta sustancia, tanta realidad y certeza, que no podríamos ni querríamos cambiarlos por nada, excepto por el cielo en su plenitud. Y entonces, piensa, pecador, ¿qué son todos estos placeres comparados con la pérdida de tu alma? Pero oigo decir a alguien, es imposible. Lo he intentado y me he derrumbado. Intenté mejorar, pero no lo logré. Es inútil, no se puede. Tienes razón, mi querido amigo, y te equivocas. Tienes razón. De nada sirve seguir adelante como lo hiciste. Si te basas en tus propias fuerzas, la santidad es algo que no puedes alcanzar. Está más allá de ti. La profundidad dice, no está en mí. Y la altura dice, no está en mí. No puedes santificarte, como tampoco puedes crear un mundo. Pero te equivocas al desesperar, porque Cristo puede hacerlo. Él puede hacerlo por ti, y puede hacerlo ahora. Cree en Él, y esa fe será la prueba de que Él está obrando en ti. Confía en Él, y aquel que sufrió por tus pecados, el león de la tribu de Judá, vendrá y pondrá en fuga al león del abismo. Pronto aplastará a Satanás bajo tus pies. No hay corrupción tan fuerte que Él no pueda vencer, ni hábito tan arraigado que Él no pueda romper. Él puede convertir un león en cordero y un cuervo en paloma. Confía en que Él te salvará y lo hará, seas quien seas y cualquiera que haya sido tu vida pasada. El que crea y sea bautizado será salvo, es decir, será salvo de sus pecados y librado de sus malas prácticas. Será hecho un nuevo hombre en Cristo Jesús por el poder del Espíritu, recibido a través de su fe. Cree, pobre alma, que Cristo puede salvarte, y lo hará. Él será tan bueno como tu fe, y tan bueno como su propia palabra. Que ahora añada su bendición a la palabra que he hablado, y a quienes la han escuchado por su propio bien. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.